Amén, amén. Me agarraron distraído. Dios le bendiga, tome asiento si no se sentó todavía. Tengo un montón de cosas, de anotaciones cruzadas, de palabras, de garabatos, de tachones, un montón de cosas que en este día el Señor me ha ido ministrando, porque hoy tuve un día muy particular, muy especial. Hace una semana exactamente que estoy buscando hablar algunas cosas puntuales, introducir un tema puntual específico, que se lo hago un poco más simple, que Dios me venía hablando hace días, y hace una semana que estoy intentando ahí y no terminaba de entrar, y esta mañana por algunas situaciones vividas el Señor me dijo, ya, es el ok, y es la palabra justa para este tiempo en el cual estamos entrando, en estos tiempos difíciles. A veces me quedo pensando si en realidad si hago bien en decir estamos pasando tiempos difíciles y decirlo todo el tiempo, si hago bien, dudo a veces si hago bien en eso, si no estoy en realidad afirmando y afirmando y afirmando y afirmando y haciéndolo que sea realidad, cuando tendría que decir, a pesar de lo que se esté viviendo alrededor, como dice el Salmo 91, versículo 7, ¿usted sabe lo que dice el Salmo 91, 7? ¿Sabe o no sabe? ¿Tiene idea? ¿Le contaron? Caerán a tu lado 1000, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, pero a mí, a usted no le va a llegar. A usted no le va a llegar. A usted no le va a llegar. La palabra mágica no es amén. La palabra mágica es que usted crea realmente que a usted no le va a llegar. No importa lo que pase alrededor, no importa la situación que se viva, no importa los tiempos ni las circunstancias, Dios está por encima. ¿Sabe por qué Dios está por encima? Por dos cosas, una muy básica, obvia y elemental, porque Dios es Dios. Pero la segunda cosa que lo hemos estado hablando desde el principio de la reunión hoy, porque Él reina. Y el Rey está por encima y el Rey hace lo que quiere. Me estaba acordando el domingo a la tarde, me acordé que cuando el sábado me hice mención sobre la primavera, me salteé, me comí algo, una palabrita nada más. Y se la quiero decir ahora para comenzar unos minutos a compartir una palabra con usted. El sábado, que fue el día de la primavera, yo le dije, primavera es reinicio, primavera es renacimiento, primavera es renuevo, primavera es nuevo tiempo, pero primavera también es anticipo. La palabra primavera significa primer verano. Porque empiezan, bueno, hoy ya lo habrán notado, ¿no? Hoy. De golpe ayer estaba fresco, esta mañana, en el nombre de Jesús. 2 horas parado ahí enfrente estuve, el rayo del sol. Ya me estaba cocinando, insoportable, impresionante como estaba. Primer verano. Un anticipo de aquello que viene y que es imposible que no venga. Porque después de la primavera viene el verano. No va a cambiar de golpe que venga el invierno. Después de la primavera viene el verano. Un anticipo de algo que viene y que es imposible que no venga. Así que la primavera, esta primavera, en nuestro cumpleaños, en este tiempo de renuevo, es para usted también un anticipo de lo que viene, un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, un tiempo de renacer, un tiempo de restauración. No importa lo que pase alrededor, no importa lo que la gente piense, no importa la crisis en la que estén, las crisis son funcionales al plan de Dios. La crisis económica, moral, social, política, los conflictos familiares, personales, todos son funcionales al plan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que son todas cosas que Dios, cuando ve que están pasando, no que Dios las provoca, cuando ve que están pasando, Dios empieza a mover las piezas para que eso sirva, para que una persona o dos o una familia que está en tinieblas, en angustia, en dolor, en vacío, desesperado, que no vea salida. La palabra desesperado quiere decir precisamente que no tiene esperanza, no vea salida, no sepa hacia dónde, entonces se le encienda una luz, que es la luz de la iglesia, y empiece a mirar hacia dónde puede dirigirse.
Es el tiempo en el cual Dios empieza a levantar la iglesia como luminar en el mundo, así lo dice la palabra, como una lámpara encendida para alumbrar en medio de la oscuridad. Es necesario, escúcheme esto, es necesario, no me quiero ir mucho si no se me va la hora, que haya oscuridad. Si no hay oscuridad, ¿no la entendió todavía? Si no hay oscuridad, la luz no resplandece. Hicimos una vez un ejercicio hace un par de semanas. Hice apagar las luces, prender las luces, las LED. Dejé las LED prendidas, con la luz prendida. Y estando la luz prendida, ¿verdad? Sin apagar nada, dejé prenderla. Si no hay oscuridad, usted ni se entera que está la tira ahí emprendida, salvo que la vea. Pero si no, ni se entera. Es necesario, para Dios es necesario la oscuridad para que empiece a resplandecer la luz de la iglesia. Y que se cumpla Mateo capítulo 5, 14 al 16. El final del pasaje, el último versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así estos hombres, cuando son alumbrados con su luz, vean entonces tus buenas obras. El problema es si no hay buenas obras. El problema es si ve malas obras, que se apague la luz. Por eso yo me pregunto a veces si capaz no alumbramos por eso, por la que no se vea lo que estamos. Así alumbren así sean vistas vuestras buenas obras, y por lo tanto, como consecuencia, glorifiquen a Dios, llegando hacia Él, adorando su nombre. Antes de ir al versículo, le quiero transmitir algo que el Señor me habló esta mañana. No haga ningún comentario político, no se trata de política, lo que menos me interesa es la política, y tampoco entre en ninguna grieta o militancia, no se mande ninguna burrada, no se me ponga de globito amarillo ni de globito celeste, no me haga nada, quédese así como está. Desde temprano le digo, 2 horas al rayo del sol, que es tan bueno Dios que en el momento que ya me estaba por ir, aparece el helicóptero. Si no, me hubiera perdido lo que Dios tenía para decirme. Porque ya no me aguantaba el calor, me iba y apareció el bicharraco. Originalmente yo estaba más allá, después me fui corriendo para acá, terminé porque saqué varias fotos, pero esta es la que me importa mostrarle. Cuando yo saqué esta foto yo estaba ubicado más o menos a la altura de la casa de audio, no sé qué es ahora, sigue siendo de audio, de alarma, ¿no? La casa de alarmas de al lado, más o menos ahí enfrente, sobre la nueva parada del Metrobús. Ahí estaba cuando saqué esa foto. Y en el momento que estoy mirando, sacando la foto y mirando, Dios me dice una sola palabra, gobierno. Cuando siento esa palabra en mi corazón, gobierno, que tiene que ver con lo que desde hace una semana quiero hablar y no le podía encontrar la manera a la vuelta, cuando siento el gobierno, entendí inmediatamente lo que Dios va a hacer en este tiempo. Usted sabe que por ley, la Constitución Nacional y las leyes que lo acompañan, cuando el presidente sale de la capital, no lo sabe esto, yo le cuento, es una ley un poco ridícula, pero es una ley de verdad. Cuando el presidente sale de la capital, le tiene que firmar un acta y entrega el mando a la vicepresidenta en este caso. O sea, no cuando se va del país, cuando cruza el riachuelo lo mismo. O sea, para la ley, para la Constitución, cuando cruzó el riachuelo ya no es más presidente. Pero nadie sabe eso. Por una cuestión organizativa, normativa, por una cuestión de que la Constitución tiene casi 200 años, entonces era lógico en aquel momento. Pero más allá de que en los papeles no tenga en ese momento el rango o el título, cuando usted ve a la persona que representa al gobierno, en este caso el presidente Macri, usted lo está viendo, o la gobernadora Vidal, usted lo está viendo y usted no piensa, está de paseo porque ahora que gobierna es otro. ¿Usted qué está viendo? Usted está viendo al presidente, usted está viendo al que representa el gobierno. Cuando un rey, incluso en la época bíblica, hay pasajes que lo muestran así,
Incluso en la Biblia, digo, hay pasajes que lo muestran. Cuando el rey, por ejemplo, iba a la guerra, cuando el rey iba en una comisión, cuando el rey iba a visitar otro rey, siempre el rey llevaba sus ropas reales. Hay un pasaje muy curioso del rey Ezequías que se fue a encontrar con otro rey y que cuando se encuentra con el otro rey en el país del otro rey, en la capital del otro rey, en un momento le dice el otro rey, vamos juntos a la guerra, vos llevá tus ropas reales, que yo no, porque voy de incógnito, era un vivo bárbaro el otro. Y entonces vemos al rey que no estaba en su trono, estaba en un país vecino que va al campo de batalla en ese momento con sus ropas reales y por eso casi podría haber perdido la vida. Lo que le quiero decir es, donde el rey va, y algo más que lleva, no me quería olvidar, es el trono. Es más, en la época bíblica incluso todavía se llevaba un trono ambulante, según la función que estuviera llevando, lo llevaban en andas o no, era un trono ambulante porque era la señal del gobierno, la señal del poder, como si fuera la corona. Donde el rey va el gobierno. Donde el rey está la representación del gobierno. Donde el gobernante está, ese lugar donde el gobernante está, ese es el lugar de gobierno. Es el lugar donde si el gobernante en ese momento firma, decide, dice algo, es una palabra de autoridad, incluso si quiere hasta un decreto presidencial en nuestro caso, y tiene autoridad de gobierno. ¿Por qué le hago todo este cuento más legal y constitucional? Porque el nuevo Metrobús tiene 9 paradas. Así me dijeron, no las conté. 9 paradas. Desde Monteverde hasta acá. Esta es la última. Y yo digo, de las 9 paradas, ¿por qué el tipo viene a hacer el acto acá? Usted me podrá decir, porque es la última. O la primera según el lado que lo mire. Y si es así, si es la última o la primera según el lado que lo mire, ¿por qué no hizo el acto allá enfrente? En la otra cuadra. ¿Por qué no hizo el acto? ¿Por qué no puso el escenario en el Monumento a la Bandera? Hubiera sido lo más apropiado. Está bien, es una cuadra más, pero hubiera sido el lugar ideal. ¿Por qué no se puso ahí? ¿Por qué eligió esta parada? ¿Por qué al elegir esta parada, vio que las paradas tienen dos bloques, ¿no? O sea, tiene un sector que debe estar a esta altura, hay un hueco libre y otro sector que llega casi hasta la esquina y después cruzando la calle están las otras, ¿sí? ¿Me ubica o...? De las dos, ¿por qué eligió acá y no allá? La cuestión que todo eso, que yo no sé por qué lo hizo, qué sé yo, lo hizo porque lo hizo, punto. Pero la cuestión es que en el momento en que la gobernadora y luego el presidente se pone a hablar y yo me acerco para sacar una foto y cuando saco la foto veo el cartel de la iglesia, primero se me caía la baba, ese segundo, ¿no? Pero no diga nada, es entretención, no pasa nada. Ya lo hice circular por varios lados, ahí a uno le mostré, le dije, vos no tenés iglesia que salió en la tele, le dije, bueno. Cuando veo hacia sacar esa foto, hay otra que se ve mejor, pero no se hubiera visto bien acá. Y veo el cartel de la iglesia, digo, se está decretando un lugar de gobierno. Este no lo entiende todavía. Se está decretando un lugar de gobierno. Se está decretando un lugar de gobierno. No quiero decir con esto que un presidente tenga autoridad en lo espiritual para tomar una definición espiritual sobre la iglesia. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo el gobierno movió su lugar a un sitio determinado por Dios como lugar de gobierno. Porque de antemano, yo le voy a contar ahora una palabra que el Señor nos dio hace 7 años atrás, 7 años atrás, de antemano el Señor había determinado un lugar específico. Así como le digo permanentemente, y se lo mencioné hace unos minutos, Mateo capítulo 5, 16, así alumbre tu luz para que sea vista delante de los hombres tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así del mismo modo, hace 7 años atrás, lo digo solamente no porque sea bíblico, sino por el aniversario, hace 7 años atrás el Señor dijo, te pongo en este lugar para hacer luz a las naciones. No se refería al mundo, sino a las naciones se refería al lugar alrededor. Lugar estratégico en lo espiritual.
un lugar de influencia, un lugar de impacto en lo espiritual. ¿Quiere decir que somos más importantes que otro? No. ¿Mejores que otro? No. ¿Más lindo que otro? No sé, yo puede ser. No. No quiere decir que nadie sea más que nadie, quiere decir sencillamente que Dios dijo así. Punto. Y cuando Dios le dice algo, usted tiene que ejercer la función que está en el lugar que Dios le dice, porque si no, se pierde toda la bendición que viene detrás de eso. Se decretó espiritualmente un lugar de gobierno. Empieza un tiempo de gobierno sobre su vida. Ahora, ¿qué significa? Ahora se me manda la parte, se me agranda, yo soy gobierno. ¿Qué significa ser un lugar de gobierno? ¿Qué significa ser lugar de gobierno? Pone Génesis 1:26. Lugar de gobierno, decreto de gobierno, que usted es gobierno, significa que el Señor le ha dado la autoridad, la capacidad de dirigir, de decidir cuál es el destino de su vida. Significa que como, me parece que hace, no sé si un mes o tal vez más que no lo digo, significa que como muchas veces he dicho, la iglesia tiene la autoridad y la capacidad de determinar los destinos proféticos de la ciudad. Significa, llevado a mi vida personal, que usted tiene la capacidad de decidir cómo le va. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿El perro, el gato? ¿Cómo anda? ¿La suegra? ¿Todo bien? Usted tiene la capacidad de decidir, de elegir, de determinar cómo le va. Usted tiene el poder, la autoridad espiritual para determinar su propio destino. Un decreto de gobierno en este tiempo de crisis, de conflicto, en este tiempo en que entramos, en este tiempo de renuevo, un tiempo de restauración, un decreto de gobierno significa que usted al tomar su lugar, al hacer lo que tiene que hacer, al colocarse bajo el manto del Señor, al hacer lo que Dios le manda hacer, o sea, fíjese, hay un montón de condicionales, ¿no? Si todo eso lo ignora, olvídate, fuiste, chao. Pero si hace, entonces usted está sentado en el lugar de gobierno. Y como dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2 o capítulo 3, usted está sentado en lugares celestiales. ¿Junto a quién? Conoce el versículo. Sentado al lado de Jesucristo. Correte Jesús, le decía. Sentado en lugares celestiales junto a Cristo. Y Cristo cuando está sentado en lugares celestiales, pregunto a ver si algún escatológico me lo sabe. Cuando Cristo está sentado en lugares celestiales, o sea, en el lugar celestial, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace Cristo sentado en lugares celestiales? ¿Está jugando la Play? ¿Mirando Netflix? ¿Está mirando Camino al Cielo? ¿Qué hace Cristo sentado? Aclaro el sentado, porque si no fuera sentado sería otra cosa. Si yo le digo solamente qué hace Jesús en el cielo, usted me tiene que responder, si no lo sabe yo se lo digo, tendría que responderme, intercede por mí. Porque es lo que dice la Biblia, que Él está intercediendo por mí. Pero al estar sentado, o sea, al haber puesto su humanidad, ¿dónde se sienta? Esto debe ser año 50 más o menos. Está sentado sobre su trono, siempre reinando, soberano. Ángeles cantan, hombres alaban. Ay, me falta el último verso. Gracias, mi amor. Dios reunido con su pueblo. Cuando Él está sentado, Jesús está reinando. Y si usted está sentado al lado de Jesús, ¿qué se piensa usted que está haciendo? Reinando. Usted está sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús en este tiempo de gobierno que se abre para la iglesia, un tiempo de exaltación para el pueblo de Dios que hace su voluntad, que toma su lugar
y alumbra. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, empieza a hablar de esencia. Empieza a hablar de origen, empieza a hablar de similitud, la famosa imagen y semejanza que tenemos con el Señor, que tiene un sentido muy amplio y que me encantaría, por eso me sonreí con Gastón recién, me encantaría soltar la lengua, empezar así un montón de cosas, pero me voy de lo que quiero, más me importa decirle. Estando hechos, a su imagen y semejanza, habiendo Dios dado identidad, habiendo Dios dado esencia o mostrado la esencia, empieza Dios a declarar función. Tras la esencia, tras la identidad viene la función. Yo hago algo, yo preparo algo, yo fabrico algo, y después que fabrico algo, determino cómo es, digo cómo es, lo decoro como se me ocurre. Hice la esencia, determiné su forma, después de eso determino su función. Tal vez yo la sé, pero usted no la sabe. El creador sabe la función, pero el que lo está viendo hasta que no lo ve terminado no lo sabe. Si usted empieza a dibujar algo, nadie sabe lo que va a dibujar, usted ya sabe lo que va a dibujar. Si empieza a moldear algo con sus manos, en barro, arena, usted no sabe lo que va a moldear, pero ya en su mente, el que lo ve no sabe lo que va a moldear, pero usted ya sabe qué es lo que va a hacer. Está mostrando solamente forma y esencia. Y una vez que tiene su forma visible, muestra o proclama función. ¿Para qué es esto? Cuando se haga la torta para el fin de semana, tiene una esencia, no sé de qué va a ser, tiene una forma, sí sé cómo va a ser, y tiene una función, usted se la va a comer. Forma, esencia y función. ¿Cuál es la función que comienza? Lo primero que Dios dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y función, señoree, ejerza dominio. Y esto es lo que me distraje después de la ofrenda que estaba marcando, porque lo tengo anotado en el celular. Escuche esto. ¿Qué significa la palabra que ahí se traduce señorear o que se puede traducir como dominio? Escuche esto. Verbo, no acostumbro a leer cosas así, pero hoy lo quería hacer. Verbo que significa gobernar, tener dominio, subyugar, señorear. Esta palabra comunica la noción de ejercitar dominio, sea legítimo o no, le corresponda o no, sobre quienes son impotentes o sin control. O sea, la palabra significa sobre aquellos que no se saben gobernar, sobre aquellos que no saben cómo hacerlo y que no tienen un gobierno. Se relaciona con el ejercicio de la autoridad de los sacerdotes, de los dueños de esclavos sobre sus siervos, de los superiores sobre sus trabajadores y de un rey sobre su reino. Hemos sido llamados para reinar. Estamos entrando en un tiempo de gobierno. Tal vez esta no sea la palabra que usted estaba esperando en este día o la que yo en mi corazón, no en el espíritu, hubiera querido transmitirle. Tal vez hubiera querido hablarle de fe. Tal vez hubiera querido hablarle de ánimo ante la angustia. Pero entramos en un tiempo de gobierno. Y cuando usted empieza a gobernar, escúcheme lo que le voy a decir en un delicado francés. Métase la angustia en el bolsillo. Sigo, que falta un pedacito. Teológicamente significativo es el uso de esta palabra dada para identificar la orden dada por Dios de cómo debe relacionarse el ser humano con el mundo creado a su alrededor. Teológicamente llamativo es el significado de esta palabra, orden dada por Dios en el uso de la relación, de cómo debe relacionarse, qué relación hay entre el ser humano y la creación. Traducido significa que usted tiene, sobre todo lo creado, autoridad para imponer orden, dominio, subyugar, autoridad para decidir, ejercer un orden aunque no le corresponda.
Usted tiene la autoridad para decidir cómo le va. Lo que haga usted o lo que hace usted con esa autoridad ya no es problema mío, es problema suyo. La manera en que usted se conduzca ya no es problema mío, ni siquiera es problema de Dios, es problema suyo. Por eso tenemos que colocarnos bajo la autoridad de Cristo, entrar en la voluntad del Señor, hacer lo que nos manda hacer para que eso se haga efectivo en nuestra vida. Y al hacerse efectivo esta capacidad de dominio, al hacerse efectivo la capacidad de dominio se convierte en la práctica de gobierno. Hemos sido llamados para gobernar. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, significados, simbolismos espirituales, que podría solamente le voy a mencionar dos de ellos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré, fíjese que no deja nada afuera, nada afuera. Señoré, ejerza dominio, ejerza autoridad sobre los peces del mar. En la Biblia el mar representa al mundo. El mar significa mundo. En la Biblia los peces significan gente. Aquellos que están en el mundo y que necesitan ser pescados, como cuando Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Él era un pescador de peces y lo hizo pescador de hombres. Autoridad sobre los hombres del mundo significa decidir el destino de aquellos que aún hoy todavía no conocen a Cristo. Usted tiene la autoridad para que la gente lo escuche. Usted tiene la autoridad para que la gente lo siga. Usted tiene la autoridad para tomar y transformar esas vidas, sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz. El segundo que lo voy a decir, no voy a decir el resto, solamente ese primero y el que viene. En las aves, la frase, déjame el versículo ahí. La frase esa, la segunda frase. En las aves de los cielos, así como tiene usted autoridad sobre toda la raza humana. No se me haga ahora el Hitler ahí, no empiece ahí a querer matar gente. Así como tiene usted toda la autoridad sobre la raza humana, tiene usted toda la autoridad sobre el mundo espiritual. Tiene usted toda la autoridad sobre el mundo espiritual. Usted decide cómo le va. Ay, pero el diablo me hizo. Tiene usted toda la autoridad sobre el mundo espiritual. Me mintió el diablo, el hijo del diablo. Añame muy porá. Tiene usted toda la autoridad sobre el mundo espiritual. No existe demonio, no existe diablo, no existe suegra que venga a dirigir su destino. No existe palabra, no existe maldición, no existe hechicería, no existe brujería que pueda desviarlo del propósito que Dios tiene con usted. La única manera que eso suceda, o sea, que se desvíe de su propósito, ¿sabe cuál es? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sean vistas vuestras buenas obras. Entonces la única manera de perder el ejercicio de la autoridad sobre lo espiritual y lo natural, se lo dije hace un rato, que no haya buenas obras. Y peor todavía encima, que sí haya malas obras. Por eso tenemos que venir al Señor diariamente y en todo tiempo, para poder llenarnos de Él, para que la vida de Cristo esté en nuestro interior y entonces podamos manifestar el poder de Dios, una vida en plenitud. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra y, nuevamente, el mismo verbo, la misma palabra utilizada acá dos veces. Estas dos palabras son la misma palabra utilizada dos veces. Sojuzgadla, señoread. Nuevamente está diciendo, ejerza dominio. Cuando se dio la función, Dios está explicando y diciendo cuál es la función. Pero acá ya no está explicando cuál es la función. Acá ya está diciendo, los bendijo y les dijo. Dio la orden y cuando Dios da la orden, lo que Dios dice, se cumple. Cuando Dios suelta la palabra, el que recibe la palabra activa y actúa según el cumplimiento de esa palabra. Si Dios te dice sos, lo que Dios te dijo
es lo que sos, salvo que usted no crea lo que es. Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré, dice el Señor a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, siempre me olvido el orden cuando empieza a decir eso, si no, miro me pierdo. Todo lo que atares en la tierra, ¿cómo es el versículo que leíste hoy? ¿Te acordás? Anda, fíjate. Todo lo que atares en la tierra, ¿qué pasa lo que atares en la tierra? Será atado en el cielo. A ver, antes de seguir, nos ponemos un cachito, un cuadro de situación. Lo que usted haga. Ah, no, pero no me dijo, a mí le dijo a Pedro. Bueno, lo que la iglesia haga. ¿Usted es iglesia? Lo que usted haga en la tierra genera un impacto y tiene influencia en el cielo. Vamos otra vez porque no le entró. Lo que usted haga en la tierra genera un impacto y tiene influencia en el cielo. Lo que usted decida sobre su vida en la tierra, eso sella un decreto en el cielo. Usted decide cómo le va. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque esta parte es la que escuché. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Lo que Él dice, se cumple. Lo que Él quiere hacer, se hace. Lo que Él piensa, dice Isaías, lo que Él determina en su mente, dice Isaías, no hay quien lo impida. Lo que Él quiere hacer, no hay quien impida que eso suceda. Lo que Dios quiere hacer, eso pasa. Estamos en la primera parte. Su decisión en la tierra genera un impacto en el cielo. Pero no se quedó ahí todavía, sino que dice un poquito más incluso. Y todo lo que desates, primero dice lo que. ¿Lo qué? Todo lo que ates en la tierra será. Y todo lo que desates en la tierra, ¿qué pasa? Entonces, pregunto, si todo lo que yo ate y todo lo que yo desate es lo que va a pasar en el cielo, ¿quién tiene entonces autoridad para atar o desatar mi propia vida? ¿Quién tiene la llave para cerrar o para abrir, para atar y desatar? ¿A quién le fue entregada la llave de la autoridad? ¿Quién puede ejercer dominio sobre tu vida? ¿Quién puede decidir cómo pensar? Perdón, me estoy expresando mal. ¿Quién puede decirte cómo pensar? ¿Quién puede tomar decisiones por vos? ¿Quién puede cambiar tus pensamientos? ¿Quién puede influenciar en tus decisiones? Lo que vos ates, lo que vos desates, eso es lo que se ata o lo que se desata en los cielos. Le voy, antes de terminar con esto y irme a otro texto, le hago una explicación un poquito de la época, o sea, del significado que entre los que escucharon esas palabras por primera vez, el pueblo judío, era una expresión para ellos un poco más conocida, habitual que para nosotros. Nosotros cuando hablamos de atar y desatar tenemos que explicar mucho, y es más, hay mucho que se desvía de ese concepto y salen muchos errores del atar y desatar, y salen los errores en la enseñanza sobre la guerra espiritual, y entonces empezamos con el mambo, que hay que atar a los demonios, que hay que desatar a la gente, que hay que... No, está hablando de otro tipo de cosas, de que una persona tiene autoridad para atar a otra persona. No, estamos hablando de otro tipo de cosas.
que usted puede atar a fulanito, a menganito, no, estamos hablando de otro tipo de cosas. Son errores de la guerra espiritual. Por eso a mí me hablan de libros de guerra espiritual, me da ganas de salir corriendo. No compre libros de guerra espiritual, aunque ahora ya no les gusta a nadie, eso ya no es moda. No compre libros de guerra espiritual, no escuche programas de guerra espiritual, ni prédicas de guerra espiritual, no lea libros de guerra espiritual. Ore, busque a Dios. Lo demás es solo. Alguien me dijo una vez hace muchos años, el conflicto espiritual no es una cuestión de poder. El conflicto espiritual es una cuestión de verdad. Se lo traduzco con mis palabras. Significa, no importa cuánto usted grite, cuánto usted ore, cuánto ratatee, cuánto zapatee, cuánto levante la voz. Yo no sé, aquellos que empiezan a hacer liberación empiezan... ¡Ah! ¡El nombre de Jesús! No sé. No es cuánto grite, ni siquiera cuánto ore. Sí, depende mucho de cuánto adore. No es cuánto levante la voz. No es cuánto zapatee, no es cuánto se zamarree, no es cuánto hable en lenguas. Es cuánto usted crea quién es. El conflicto espiritual no es una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. Saber que soy un hijo de Dios, cubierto por su manto, salvado y redimido por Cristo, lleno del Espíritu de Dios, rescatado y justificado. Saber que Dios no me eligió por mi bondad, ni por mis buenas obras, sino que me llamó para sacarme de mi pecado y para darme salvación. Por lo tanto, entendiendo que no soy yo el que enfrenta al demonio, sino el nombre de Cristo, ese nombre del cual hablamos hace un par de semanas, ¿se acuerda? Lo que significa creer en el nombre de Cristo, no simplemente que se llama Jesús, sino que Él tiene la capacidad para hacer lo que fue enviado a hacer. Entonces, que en el nombre de Cristo, bicho, te vas. Es cuanto usted sepa de quién es. Nada más que eso. Entendiendo entonces quién es, todo lo que usted ata, se ata, todo lo que usted desata, se desata. Y le decía, el contexto cultural. La expresión atar y desatar tenía que ver con la decisión de las cosas que uno permite o no. Y le hago la frase con ese concepto. Es como si dijera, a ti te daré la llave del reino de los cielos, tiene la autoridad para hacerlo, y todas las cosas que vos permitas que sucedan en tu vida, esas cosas quedarán selladas en los cielos. Y por lo tanto, todas las cosas que vos no permitas que sucedan en tu vida, esas cosas quedan liberadas en los cielos. Ese es el contexto en el que lo entendía el judío de la época de Jesús. El atar era atarme a algo, a un vicio, a una costumbre, a una manera de pensar, a una persona, a un pecado. Lo que yo permita que pase, eso va a pasar. Y por más que te oren, viejo, y te reoren, y te unjan, y te tiren aceite del bueno o berreta, por más que te bañen en el, ¿cómo se llama el río? Que te bañen en el río Jordán, por más que te toquen, como me dijo una vez, porque hay una iglesia que se llama algo parecido a eso, espero no molestar a nadie, por más que te hagan tocar las 7 trompetas encima, por más que hagan lo que hagan, viejo, si vos permitís que pase, está atado en el cielo. Voy a decir una burrada 100%, con 100% de certeza. Ni Dios lo saca de tu vida. Porque vos decidiste que eso pase. Por lo tanto, antes de ir al último versículo, si entramos en un tiempo de gobierno, si fuimos creados, formados, tenemos la esencia y se nos dio la función de gobernar. Por lo tanto, si tengo en mí la capacidad de gobierno, la autoridad para hacerlo, por lo tanto, si yo puedo decidir cómo me va y yo puedo decidir qué permito y qué no permito, por lo tanto, ¿cómo vas a ejercer el gobierno de tu vida en este tiempo que entra?
¿Qué gobierno vas a ejercer sobre tus decisiones en este tiempo que empezamos? ¿Conforme a qué dirección vas a guiar tu pensamiento? ¿Con qué principios vas a guiar tus pensamientos? ¿En qué vas a basar tus decisiones? ¿En lo que te dice un periodista? ¿En lo que te dice un político? ¿En lo que te dice una persona que entiende un poco? ¿O en la palabra de Dios? ¿Dónde vas a dirigir tus destinos? ¿Basado con qué criterio? ¿De qué vas a llenar tu mente? ¿De qué vas a llenar tu corazón? ¿Qué cosas vas a escuchar? ¿Qué cosas vas a permitir? ¿Qué vas a dejar que entre? ¿De qué manera vas a ser transformado o no? Viene un tiempo de gobierno. Viene un tiempo de bendición. Y viene un tiempo de prosperidad. Santiago capítulo 3, versículo 7. Creo que termino con ese. Déjeme ver una cosita antes, nada más. Perdón, le voy a abrochar un versículo antes. Génesis 9:2. Dios dio la forma, Dios dio la función. Dios determina la esencia, la forma y la función. Dios dijo, vas a fructificar y vas a señorear. Dios dijo y así se hará. Después de eso, el pecado del hombre, la caída del hombre, la separación del huerto del Edén, ser cortado del árbol de la vida. Después de eso, miles de años, la mirada de Dios sobre la tierra, el pensamiento de Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, voy a hacer algo nuevo. La decisión de Dios, la primera vez de la decisión de Dios, y aquí habrá tierra nueva. Lo del cielo nuevo fue a posteriori. Entonces envía Dios, llama a alguien, y Dios mandó llover sobre la tierra, y te conoce la historia del diluvio, y bla, 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 bla. Una nueva creación que comienza a tener forma y función. Rescató solamente a una familia, 8 personas, por eso el 8 es significado de renuevo, de reinicio, de renacimiento, de restauración. Eligió una familia, 8 personas y una pareja de cada animal para repoblar la tierra con lo mismo que él había creado. O sea, Dios en la segunda, no es una segunda creación, pero en esta segunda oportunidad, Dios no crea, Dios recicla. Toma lo que él ya hizo y lo pone nuevamente en funcionamiento. Luego que pasa todo y que se establece nuevamente la familia, dice Dios, versículo 1 pone, Génesis capítulo 9, versículo 1 y 2, y después ya sigamos a Santiago. Bendijo Dios a Noé y sus hijos, y les dijo, después que ya todo había pasado, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán. El temor y el miedo de vosotros, o sea, que los demás iban a tener miedo de ellos, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, que en vuestra mano son entregados. Nuevamente repite el mismo pacto, diciendo, ahora no solamente que ejerces señorío y dominio, sino que encima te van a respetar y a tener miedo. Eso no pasa hoy. ¿Por qué no pasa hoy? Porque no estamos funcionando bajo el manto de Dios como en esa época funcionaban bajo la autoridad de Dios. Tiempo de restauración para volver a ese principio, donde estemos por sobre todo en lo espiritual para ejercer dominio y autoridad sobre su vida. Ahora sí termino. Santiago 3:7. Y nos despedimos con eso. No era ese, me equivoqué yo, perdón. Apocalipsis, capítulo 5. Perdón. Ay, Señor. Aquí está, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y termina, mire la última frasecita, las últimas 3 palabritas, dice, y reinaremos sobre la tierra. Al principio Dios tuvo un plan, hacia el final ese plan se cumple. Al principio Dios tuvo una idea, a lo largo de toda la creación, Dios sigue manifestando el cumplimiento de esa idea. Entramos en un tiempo de gobierno,
¿Qué decisiones vas a tomar sobre tu vida? ¿Qué pensamiento vas a tener de tu propia vida? ¿Qué cosas vas a dejar que te dominen? ¿Qué cosas vas a permitir que estén a tu lado? ¿Qué situaciones vas a permitir que te influencien? Es el tiempo de empezar a pensar y alumbrar con la luz de Cristo. Póngase en pie.